Un saludo cordial y afectuoso a ustedes que me honran con su atención. En este canal de YouTube se leen, explican y aplican a nuestra vida pasajes de la Biblia. Al ver y escuchar la lectura y la explicación del pasaje, usted podrá evaluarse en comparación a los eventos y la conducta de los personajes del pasaje. De esta forma, usted podrá aplicar a su vida las enseñanzas que reciba y tendrá la maravillosa experiencia de evaluarse en comparación a la opinión de la palabra de Dios sobre el tema que presenta el pasaje. El pasaje que vamos a ver en esta ocasión se conoce como la conversación de Jesús con el joven rico. Se encuentra en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 19, los versos del 16 al 22. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 60. El verso 16 lee como sigue. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este no es un reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. La expresión Maestro bueno reconoce que en la persona de Jesucristo existían bondad y conocimiento. El joven reconoció que Jesús tenía vida eterna y sabía cómo alcanzar la vida eterna. El joven rico fue honesto y buscó la satisfacción espiritual de la cual carecía. Vino buscando lo correcto, vida eterna, y acudió a quien podía concederla. Jesús no solo es el camino a la vida eterna, Él es la vida eterna. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Dios Jesucristo. El joven buscaba la vida eterna porque admite que no la tiene y reconoce correctamente que Jesús la tiene y le puede orientar en su búsqueda. Reconocía su necesidad espiritual y quién podía ayudarle a satisfacer su necesidad. En Mateo 5, capítulo 3, verso 3 dice, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Reconoce usted su condición y su necesidad espiritual? ¿Y reconoce usted que Jesús es quien puede satisfacer su necesidad espiritual? La expresión vida eterna no solo se refiere a una existencia sin fin, interminable. Vida eterna se refiere a una calidad de vida, no solo a cantidad. Si la vida consiste en relacionarnos con nuestro entorno, entonces vida eterna es la capacidad de estar vivos para conocer a Dios y para participar en la implementación de su voluntad para con nosotros. La persona no salva vive para pecar. Cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, pasa a estar vivo para ejecutar la voluntad de Dios. El nacer de nuevo espiritualmente
es una obra del Espíritu Santo. Él no renueva nuestra vieja naturaleza, sino que produce una transformación, una nueva naturaleza. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Como resultado de la nueva criatura creada en el nuevo creyente, el creyente puede adorar, alabar y servir a Dios con amor y con devoción a Él. El proceso de renacimiento conlleva el perdón de nuestros pecados. Dios hizo posible el perdón de nuestros pecados al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Nuestra limpieza no viene de la religiosidad, ni siquiera del arrepentimiento y la confesión, sino de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El castigo y la separación del Dios Padre que Jesús soportó en la cruz del Calvario lo hizo en sustitución de los que le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor y de aquellos de ustedes que lo aceptarán en el futuro. Su sacrificio es el medio por el cual Dios perdona nuestros pecados y nos hace santos como Jesús. Al creer que Él murió para pagar la deuda que nosotros debíamos y aceptar su sacrificio por nosotros, somos perdonados y Dios borra nuestros pecados. Alabémosle por su amor y gracia incomparable. La pregunta del joven rico es una pregunta legítima y es la pregunta que yo deseo que cada persona que me escucha esté haciendo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Hay algo que hacer con el propósito de tener la vida eterna. Lo que hay que hacer es recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 17 y verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Paso a leer el verso 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En esta expresión, Jesús no estaba afirmando que Él no era Dios. Estaba afirmando que fuera de Dios no existe nadie bueno. La grandeza, la pureza y el conocimiento infinitos no se pueden dar fuera de Dios. Además, Jesús le estaba enseñando al joven que todos los seres humanos somos pecadores. Jesús buscaba que el joven se diera cuenta y reconociera su condición de pecador. Jesús le señala la obediencia a la ley de Moisés no como un medio para lograr obtener la salvación, sino como un recurso que Dios nos ha dado para que reconozcamos nuestra insuficiencia espiritual y nuestra incapacidad para tener acceso a la salvación por méritos o esfuerzos propios. Hay personas que piensan que porque son decentes y trabajadores, cuando mueran irán al cielo. Entienden que sus obras buenas superan a sus obras malas. Los que van al cielo
es porque han aceptado a Jesús, y los que van al infierno es porque han rechazado a Jesús. ¿Cómo piensa usted en relación a su posición y su expectativa delante de Dios? ¿Se considera usted responsable de rendir cuentas delante de Dios por sus decisiones y por sus actitudes? Paso a leer los versos 18 y 19. Les dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos que Jesús le cita al joven son los que tienen que ver con las relaciones entre las personas, las relaciones humanas. Jesús omite el mandamiento número 10 que trata sobre la codicia e incluye la segunda parte del resumen de los 10 mandamientos que él mismo ofrece en Mateo 22, los versos del 37 al 40, y que el apóstol Pablo los menciona en Romanos 13, del 9 al 10. Si los mandamientos que se refieren a las relaciones entre las personas son imposibles de cumplir a perfección, cuanto más los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con las relaciones de las personas con Dios. El propósito de Jesús no era que el joven se justificara por su buena conducta con las personas. Los 10 mandamientos no tienen el propósito de que nos midamos con ellos para que nos encontremos obedientes a Dios. La Biblia tiene el propósito de que reconozcamos que somos pecadores y clamemos a Dios por perdón. Antes de enseñarle el camino a la vida, Jesús quería mostrarle al joven el alto nivel exigido por Dios y la inutilidad de buscar la salvación por esfuerzo propio. Esto debió haber provocado una respuesta sobre la imposibilidad de guardar toda la ley de manera perfecta. Pero en lugar de esto, el joven declaró confiadamente que él calificaba para entrar al cielo bajo esos términos. ¿Se cree usted que por ser una persona decente irá al reino de los cielos? Se equivoca. Ese no es el criterio que Dios utiliza para recibir a una persona como su hijo. El criterio es que usted se reconozca como pecador y solicite y reciba de Jesús a Jesús como su Salvador y Señor. Paso a leer el verso 20. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esta contestación que dio el joven se basa en la suposición errónea de que las buenas obras aseguran la salvación. Parecía preguntar qué más debía hacer, además de las buenas acciones que ya había hecho, para garantizar su lugar en el cielo. Esta creencia es falsa, pues la vida eterna no se puede ganar por nuestros propios esfuerzos. La Biblia enseña que toda la humanidad ha heredado una naturaleza pecaminosa y que no podemos hacer nada por borrar nuestros propios pecados. En el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El sentido de autojustificación del joven no le permitía admitir su propio pecado. En lugar de darse cuenta de la imposibilidad de obedecer perfectamente la ley, declaró que podía merecerse el cielo por su obediencia a los 10 mandamientos. El defecto espiritual más serio de este joven era su rechazo a aceptar su propia ruina espiritual. Jesús le estaba enseñando al joven que todos los seres humanos pecamos porque somos pecadores. Jesús buscaba que el joven se diera cuenta y reconociera su condición de pecador. Jesús le señala la obediencia a la ley de Moisés no como un medio para lograr obtener la salvación, sino como un recurso que Dios nos ha dado para que reconozcamos nuestra insuficiencia espiritual y nuestra incapacidad para tener acceso a la salvación por méritos o esfuerzos propios. El joven, en lugar de darse cuenta de la imposibilidad de obedecer perfectamente la ley, declaró que podía merecerse el cielo por su obediencia a los 10 mandamientos. El joven contesta que ha cumplido los mandamientos que Jesús le citó y desde un punto de vista de no hacerle daño a otras personas, posiblemente tenía razón. El problema está en que el cumplimiento externo de la ley nos lleva a sentirnos satisfechos en nuestra conducta y pasar por alto nuestro pecado de egoísmo y no darle a Dios el primer lugar que le corresponde en nuestra toma de decisiones. El joven estaba satisfecho con su buena conducta, pero no identificaba su pecado interior. ¿Se cree usted que su buena conducta exterior será justificación suficiente al rendir cuentas ante Dios por ser pecador y por los pecados que ha cometido? Si usted se cree eso, está equivocado. Leo los versos 21 y 22. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nuevamente, Jesús no estaba aquí fijando los términos de la salvación, sino exponiendo el verdadero corazón del joven. Su rechazo a obedecer a Jesús revela dos cosas. Primero, él no era inocente en lo que se refería a la ley, porque era culpable de amarse a sí mismo y sus posiciones más que a su prójimo. Y segundo, carecía de fe verdadera, lo cual envuelve un deseo sincero de obedecer a Cristo. Con esta pregunta, Jesús no le estaba diciendo al joven que practicando la filantropía se ganaría la vida eterna. Estaba señalándole el pecado interior de la mente, de los apetitos, de las decisiones, para que el joven se examinara interiormente y se diera cuenta de su pecado. El joven debía reconocer que amaba sus posesiones más que a su prójimo.
No había en él la suficiente fe como para darle a Jesús y obedecerlo y darle el primer lugar en su vida y obedecer su llamado a seguirle. El joven reconoció que su tesoro estaba en sus posesiones y no en obedecer a Cristo. Prefirió los tesoros de la tierra en contraposición a los tesoros en el cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 y verso 21, allí donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ven y sígueme, como le dijo Jesús al joven rico, es un llamado a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es la contestación a la pregunta del verso 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? A los que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Señor, Jesús nos pide que hagamos un autoexamen en cuanto a nuestras decisiones de día a día. ¿Es la obediencia a Jesús y a su palabra el criterio que utilizamos al tomar decisiones? ¿O hemos caído en la trampa de creer en el Señor Jesús para nuestra salvación, pero confiar en nosotros mismos para la vida diaria? Es tentador depender de nuestra inteligencia, nuestros bienes o nuestros familiares o nuestras amistades, en vez de buscar a Jesucristo como guía y para las decisiones y soluciones de acuerdo a su voluntad en nuestra vida. ¿De quién depende usted en sus decisiones? Para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, le insto a hacerlo. Y quiero recordarles un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde hay una persona que esta misma pregunta que hizo el joven rico, él se la hizo al apóstol Pablo. El hombre que estaba a cargo de los presos en la ciudad de Filipos le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la contestación que el apóstol Pablo le dio es la que yo le doy a ustedes en este momento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo creemos en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos? En el libro de Romanos capítulo 10 y los versos del 8 al 10 nos dice cómo se hace eso. Y leo, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En primer lugar, hay que oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, Dios produce fe en ti. La fe es un regalo de Dios. La fe que Dios te regala te permite creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a recibir el castigo que tú te mereces por ser pecador y por los pecados que cometes. Cuando creemos en Jesús, nos damos cuenta de lo indignos que somos delante de Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y se los confesamos. En segundo lugar,
Hay que aceptar y creer en la mente que Jesús es nuestro Señor y que su sacrificio y resurrección fueron hechos en sustitución en lugar de nosotros y para nuestro beneficio. Pídele a Jesús que su sacrificio y resurrección te sean aplicados a ti y así recíbele como tu Salvador y Señor. En tercer lugar, debes dar testimonio público de haber recibido a Jesús como tu Salvador y Señor. El bautismo es un recurso que nuestro Señor nos dejó para que diéramos testimonio de nuestra fe en Jesús, testimonio público delante de las personas. Visita una iglesia cristiana evangélica. Comunícales tu decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y solicita ser bautizado. Para mí ha sido un honor y una satisfacción compartir con ustedes esta palabra del Señor. Les deseo que reciban a Cristo aquellos que no lo han recibido y que se mantengan firmes en el Señor aquellos que lo hemos recibido. Que el Señor les bendiga y les guarde.